Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a meternos un poco con la teoría de los sistemas trifásicos. Vamos a ver qué son las magnitudes eléctricas diferenciando entre fase y línea. Vamos a ver lo que significa secuencia de fases, que hay algunos ejercicios relacionados con ello. Vamos a ver también la diferencia entre conectar una carga en triángulo o en estrella, o un generador, no tiene por qué ser una carga. En un sistema trifásico se pueden conectar de dos formas. Eso es lo que tenemos que ver. También cómo analizar un circuito trifásico, pero simplificando a un circuito monofásico equivalente. Hay dos tipos, o un circuito equivalente fase-fase o uno fase-neutro. Y por último, todo lo relacionado con las potencias, tanto activa, reactiva y aparente, el factor de potencia, cómo medir con vatímetros y otros métodos también de medida con los vatímetros. Vale, pues empezamos. Magnitudes eléctricas de fase y de línea. Para poner un ejemplo, tenemos un generador conectado en estrella, ¿vale? Entonces, ¿qué magnitudes podemos ver aquí? Podemos diferenciar entre magnitudes de fase, la tensión, por ejemplo, de fase, porque está entre los bornes de cada fase de la línea que viene con el neutro. Esta sería la tensión de fase. Y se diferencia de la tensión de línea, porque la de línea en una carga o un generador conectado en estrella es entre dos líneas, pero sin pasar por el neutro. Es decir, fase sería entre la línea y el neutro y línea entre dos líneas diferentes. Como es un sistema trifásico, pues hay tres magnitudes. Entre la línea A y B, entre la línea B y C y entre la línea C y A. Y lo mismo con las fases. Entre la línea A y el neutro, entre la línea B y el neutro y entre la línea C y el neutro. Si dibujamos un diagrama fasorial, vemos que hay diferencias entre una magnitud y la otra. La de fase, si la representamos a 0 grados, sería este triángulo. Y entonces, ¿cómo se calcularían las de línea? Pues sería sumar las de fase. Es decir, si queremos calcular la tensión de línea entre A y B, pues hay que sumar la tensión de fase en A más la tensión de fase en B. Es decir, esta de B se desplazaría aquí, se sumaría porque es una suma vectorial y entonces ya la suma de ambos vectores da la tensión de fase entre la A y B, entre las dos líneas. Y como podemos ver, siempre que se hace eso, obtenemos un desfase entre ambas magnitudes de 30 grados. Sí o sí. Entonces, ¿qué se puede deducir? Pues si suponemos la tensión de fase empezando por 0, menos 120 más 120, porque esto sería secuencia directa en el ejemplo, pues para pasar a línea hay que aumentar 30 grados. 0 más 30, menos 120 más 30, que se queda menos 90, y 120 más 30, que se queda 150. Y luego, con lo que es la magnitud, con el módulo, veremos que es por raíz de 3. Para pasar de tensión de fase a tensión de línea hay que multiplicar por raíz de 3 si el generador o la carga están conectados en estrella. Después diferenciaremos entre estrella y triángulo. Está aquí escrito. Esto dependerá de si está conectado en estrella o triángulo. Por lo tanto, luego lo veremos en detalle. ¿Qué significa la secuencia de fases? Vale, pues secuencia de fases depende de si el desfase negativo viene con la fase B o con la fase C. Es decir, en secuencia de fases directa decimos que la fase A está en 0, la fase B es menos 120 grados y la fase C más 120 grados. Y si la secuencia de fases es inversa,
cambiamos los desfases de B y C, es decir, C está en menos 120 y B en más 120. Y esto es importante luego para hacer algunos cálculos. Hay muchos vídeos en el canal donde en los ejercicios se ve reflejado la importancia de saber si el sistema trifásico es de secuencia inversa o directa para proceder con los cálculos de una forma u otra. Si tenéis cualquier duda, siempre podéis preguntar en los comentarios o a través del mail. Las diferencias entre conexiones en estrella y en triángulo, ¿vale? Pues en estrella tenemos un neutro. Estrella significa que todas las fases están conectadas a un neutro. A veces el neutro sale también en el sistema en otro cable físico, que sería el cable neutro. Y en otras ocasiones no se conecta a ningún sitio. Depende de la instalación, ¿vale? Bueno, en cargas conectadas en estrella, la tensión entre la línea y el neutro es la tensión de fase. Y la tensión entre dos líneas, la tensión de línea, como su nombre indica. Es decir, para calcular la tensión de fase hay que dividir la tensión de línea entre raíz de 3. Sin embargo, ¿qué ocurre con la intensidad? Pues como vemos, por esta forma de conectar, la intensidad de la línea es la misma, es exactamente la misma que circula por la fase. Por lo tanto, la intensidad de fase es igual a la de línea. No hay que ni multiplicar ni dividir por raíz de 3 ni nada. Es exactamente la misma. Lo que viene por la línea pasa por la fase. ¿Qué ocurre en las cargas conectadas en triángulo? Cargas o generadores. Pues en este caso la tensión de fase es exactamente igual que la tensión de línea. Porque las fases de la carga están conectadas entre dos líneas directamente, por lo tanto las tensiones coinciden. Sin embargo, en este caso cambian las intensidades. ¿Por qué? Pues la intensidad que viene por una línea se tiene que dividir entre dos fases. Por lo tanto, ¿cómo se calcula? Pues la intensidad de línea partido de raíz de 3. Toda la intensidad que viene por una línea se divide entre dos fases. Por lo tanto, la intensidad de fase es menor que la de línea. Lo mismo ocurre en el resto de líneas. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo se cambian las cargas? Pues una carga conectada en triángulo es igual a 3 veces la carga conectada en estrella. Eso es importante para los circuitos equivalentes monofásicos. A veces nos darán circuitos en los que el generador estará conectado en estrella y no es el caso, pero bueno, la carga puede estar conectada en triángulo o al revés, la carga en estrella y el generador en triángulo. Para facilitar el análisis deberíamos cambiar o la carga o el generador a su forma contraria para tener todo el sistema en estrella o todo el sistema en triángulo. En el caso de las cargas, pues sería de esta forma. Si tenemos una carga en triángulo y queremos pasarla a estrella, hay que multiplicar por 3. Y si tenemos una carga en estrella y queremos pasarla a triángulo, pues habrá que dividir entre 3. ¿Y para qué sirve eso? Pues para el análisis de las magnitudes. Si tenemos tanto el generador como la carga en estrella, podemos proceder a hacer un circuito monofásico equivalente fase neutro. Ambos son estrella, tenemos dos neutros, uno para cada uno. Esto sería unir con una línea y tendremos un circuito equivalente en el que la tensión entre la fase y el neutro será la tensión de fase y luego la intensidad que circula por este circuito será la intensidad de línea. Porque como hemos visto anteriormente, en cargas en estrella la intensidad de fase y línea coinciden. Por lo tanto, tensión de fase, intensidad de línea. Se quedaría así.
Si conectamos con un neutro de esta forma, nos queda el generador, la carga, la impedancia de línea y la impedancia de la carga. Y lo dicho, la tensión será la de fase y la intensidad la de línea. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Tanto el generador como la carga están en triángulo. ¿Vale? Pues en este caso, el circuito monofásico equivalente que hay que hacer es el fase-fase. Es decir, entre dos fases, porque no tenemos neutro. Entonces, el equivalente en este caso sería el generador, la impedancia de línea multiplicada por 3, es importante que se multiplique por 3, y la impedancia de la carga. Pero las magnitudes serán la tensión de línea y la intensidad de fase, porque están conectadas en triángulos. Es decir, la intensidad de línea, como hemos explicado antes, se divide entre dos fases. Por lo tanto, si hacemos un equivalente fase-fase, esa intensidad será la de fase. Será la de línea dividida entre raíz de 3. Sin embargo, la tensión, pues, como la tensión de fase es igual a la tensión de línea, pues no quedamos con la tensión de línea, es el mismo valor. Y eso es lo que usamos para el análisis. Y ya aplicando simplemente la ley de Ohm, podemos calcular la caída de tensión, por ejemplo, en la carga. O si nos dan la caída de tensión en la carga, calcular la intensidad que circula o el valor de la impedancia, o bueno, ya dependerá del enunciado del problema y los datos que nos den. Pasamos a potencias. ¿Qué ocurre con las potencias? ¿Vale? Pues la potencia en un sistema trifásico es la suma de potencias de sus tres fases. Y se divide entre potencia activa, potencia reactiva y potencia compleja. La potencia activa es 3 veces la potencia activa de cada fase, que es decir, 3 por la tensión de la fase, la intensidad de la fase y el coseno del ángulo que forman ambas magnitudes. Pasando esto a magnitudes de línea, para que sirva en todos los casos independientemente de si están conectados en estrella o en triángulo, pues se quedaría raíz de 3 por la tensión de línea, por la intensidad de línea, por el coseno del ángulo que forma. Esto es independiente de si está en estrella o en triángulo. ¿Por qué? Porque si está en estrella, hemos dicho que la intensidad de fase y de línea coincide. Es decir, la intensidad de fase sería igual a la de línea. Y la tensión de fase sería la de línea entre raíz de 3. Pues haciendo las operaciones pertinentes nos quedaría raíz de 3 por las ambas magnitudes de línea por el coseno de phi, del ángulo que forma. Con la potencia reactiva es algo similar. Es 3 veces la potencia reactiva de cada fase, pero en este caso en vez de multiplicar por el coseno se multiplica por el seno. Y haciendo el cambio a magnitudes de línea nos queda lo mismo pero multiplicado por el seno. Y luego la potencia compleja es la suma vectorial de ambas, de la activa y la reactiva, y quedaría de esta forma 3 veces la suma vectorial de la activa y de la reactiva, o lo que es lo mismo, la potencia activa total más J, la potencia reactiva total. Pasando a solo los módulos, pues raíz de 3 por las magnitudes de línea. Y luego es importante también entender lo que es el factor de potencia, que es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, la compleja, o también la relación entre la resistencia y la impedancia de la carga. Esto es importante porque en industrias o en ciertas instalaciones hay mucho consumo de potencia reactiva, inductiva, porque hay motores o aparatos que consumen mucha reactiva. Eso hace que el factor de potencia se aleje de 1 y
desbalancea las instalaciones y por tanto las compañías comercializadoras de electricidad aplican, cobran a las empresas si consumen mucha potencia reactiva. Eso es importante calcular y de corregir, es decir, hay que estar siempre muy cerca de 1, es decir, esta relación debe estar cerca de 1 para mantener el equilibrio de la instalación. Y por eso se calcula en muchos de los ejercicios, para luego añadir cargas, baterías de condensadores que corrijan el factor de potencia si este se aleja mucho de 1. ¿Cómo se miden las potencias? Pues con batímetros. Y hay diferentes formas. Un batímetro es un aparato que mide la tensión, la intensidad y el coseno de ambas magnitudes. Pero claro, depende de cómo lo conectes, la medida que nos da nos interesa o no. Para medir la potencia activa hay que conectar el batímetro entre una fase y el neutro, si este es accesible, es decir, si tenemos un cable o una borna de conexiones donde el neutro esté presente. Entonces mediría la tensión entre una fase y el neutro y la intensidad de una fase. Vale, pues con esta operación nos saldría una potencia. Si el neutro no es accesible, se ponen como dos resistencias muy altas para como generar un neutro ficticio y así poder medir la tensión de fase. Con esto nos da la tensión de fase por la intensidad de línea por el coseno del ángulo que forman, es la potencia de cada fase, está aquí. Pero claro, si queremos la de la carga hay que multiplicar por 3, porque hay 3 fases. 3 por la medida que el batímetro te da. Para la reactiva se conecta de una forma un poco diferente. La intensidad sí es la de la línea, pero la tensión es entre las otras dos líneas. Es decir, si mides la intensidad de A, tienes que medir la tensión entre B y C. Las otras dos líneas, dos fases que no estás midiendo la intensidad. Con eso, pues, tienes la tensión de línea por la intensidad de línea por el coseno del ángulo que forma. Y para saber la carga, o sea, la potencia reactiva de la carga, tienes que multiplicar por raíz de 3, porque hay 3 fases. Raíz de 3 por la medida del aparato, del batímetro, para saber la potencia reactiva de toda la carga. Y luego está el método de los dos batímetros, que con este sistema de aquí se puede calcular directamente tanto la potencia activa de la carga como la reactiva. Para ello hay que conectar los dos batímetros de esta forma, es decir, la intensidad de una línea y la tensión de línea entre donde estás midiendo la intensidad y otra fase, en este caso A y C. Y luego el otro batímetro mide la intensidad de otra fase, pero la tensión tienes que medirla entre donde está conectado y la misma fase que el otro batímetro, es decir, en este caso B y C. Este método de dos batímetros está entre A y C el 1 y entre B y C el 2. Se podría conectar de otra forma y daría la misma medida. Por ejemplo, si el batímetro 1 lo movemos a C, tendríamos que medir la tensión entre C y A. Y habría que cambiar este terminal hacia A también, para medir la tensión entre C y A, B y A, y la intensidad de C y de B. El caso, con estas dos medidas de los batímetros W1 y W2, se puede plantear este sistema. La potencia activa sería la suma de ambas medidas y la potencia reactiva raíz de 3 por la diferencia de ambas medidas. Importante saber si la carga es inductiva o capacitativa, porque la potencia reactiva debe salir positiva en caso de que sea inductiva y por lo tanto la medida que pongamos primero será la mayor para que salga positivo. Por eso pone aquí que es un sistema general y se debe razonar su aplicación, porque depende de si la carga es inductiva o capacitativa y de si las medidas aportadas por los batímetros son
mayor la 1 que la 2 o mayor la 2 que la 1. Eso es todo. En principio, con estos conceptos ya se pueden plantear la mayoría de ejercicios de sistemas trifásicos equilibrados. Hay varios ejercicios resueltos en el canal, pero si tenéis cualquier duda o queréis plantear cualquier ejercicio nuevo, podéis enviarlo al correo electrónico o ponerlo por comentarios. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo, puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.